Cada 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, una fecha que quizá pase de largo en el almanaque, pero representa un valor universal, el del respeto a la voluntad del pueblo. Nació de la sociedad de masas, inspirada en la Revolución Francesa, y perdura hasta nuestros días como el mejor sistema que supimos concebir y conseguir. El Día Internacional de la Democracia data del 8 de noviembre de 2007, cuando fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en recuerdo a la aplicación de la Declaración Universal de la Democracia en la Unión Interparlamentaria. Referencia indispensable de las ciencias sociales y en su ámbito específico de la ciencia política en América Latina ha sido y sigue siendo Guillermo O'Donnell, fallecido en 2011. Desde su primer libro, Modernización y Autoritarismo, hasta, otros, pero otro titulado, Democracia, Agencia y Estado, condensa un trabajo intelectual sobre la transición de regímenes autoritarios a un sistema, la democracia política, que viene a ser el resultado de la apuesta de unos, ego, a permitir que otros, alter, decidan quién debe gobernar. Estamos con Gabriela Hipólito O'Donnell, compañera de vida de Guillermo O'Donnell. Gabriela es doctora en ciencia política por la Universidad de Cambridge, maestra en ciencia política por la Universidad de Notre Dame y licenciada en ciencia política por la Universidad del Salvador de Argentina. Es profesora también de ciencia política en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Y Gabriela, la primera pregunta es, ¿cuánta agua ha pasado bajo el puente? ¿Y cuáles son los progresos y cuáles son las regresiones de la democracia en América Latina? A la luz, por supuesto, a la luz de tu experiencia y a la luz del legado que nos dejó Guillermo O'Donnell. Bueno, muchas gracias Jorge por la invitación y muchas gracias a Cadal y muchas gracias por tener esta entrevista para celebrar un día tan importante. Bueno, yo creo que para los que fuimos testigos de la transición a la democracia, hoy estamos un poco sorprendidos que a pesar de todo, la mayor parte de los países de la región continúan siendo regímenes políticos democráticos, con elecciones limpias, libres y competitivas, pero sí nosotros pensamos también en el trabajo de Guillermo, ¿no?, que vivía obsesionado por la calidad de la democracia. Hay importantes déficits de esas democracias latinoamericanas, sobre todo en lo que tiene que ver con procesos de rendición de cuentas y de una ciudadanía, como él la definía, de baja intensidad, ¿no? Los ciudadanos no son partícipes de las decisiones de los gobiernos y eso también cada vez más los lleva a desilusionarse, a abstenerse y a no encontrar realmente salidas democráticas para los problemas que tienen nuestras democracias. Hay una lejanía cada vez más acentuada justamente de la ciudadanía, el Estado y también del sistema, también del régimen. Sí, yo creo que sí. Pensando en todos los procesos electorales que hemos tenido en los últimos tiempos, se refleja realmente una preocupación por el abstencionismo, ¿no? Y una división entre los ciudadanos y ciudadanas y las élites, ¿no?, que nos gobiernan. Entonces creo que ahí hay un trabajo, sobre todo de nosotros, los académicos, intelectuales, periodistas, de trabajar en esa dirección, porque realmente la democracia, como decía Guillermo, costó muchísimo, ¿no?, llegar a eso que a veces decimos es formal, que son solamente elecciones, pero fue un paso tremendo que dejó atrás una historia cíclica de autoritarismo, ¿no?, en la región. Guillermo hablaba de la ineficacia de las burocracias, de la penetración despareja y socialmente sesgada del sistema legal y el poco logro del bien común que hicieron que América Latina avanzara poco en las diferentes dimensiones del Estado. Sí, bueno, él pensaba el Estado en varias dimensiones, ¿no? Y todos nuestros países tienen déficits en el Estado, no solo pensado como burocracia, sino como él insistía en un sistema legal. Y tenía una idea que a mí me parece muy sugestiva, es que los latinoamericanos y latinoamericanas no solamente somos pobres
materialmente, sino somos pobres legalmente. Y se nos presenta muchas veces un Estado como sistema legal que es hostil a la concreción de los derechos de la ciudadanía. Así que creo que ahí sí hay un gran trabajo para seguir observando, estudiando y analizando, y muchos resabios del Estado que quedaron del autoritarismo. Es decir, nos faltó, diría Guillermo, una democratización del Estado. Pudimos democratizar las instituciones políticas al tener elecciones libres, limpias y competitivas, pero nos faltó realmente adentrarnos en las entrañas del Estado para ser un Estado de y para la democracia. La democracia no se discute como sistema, pero evidentemente con el correr de los años se han creado autocracias, por ejemplo, que están al filo de las democracias. ¿Cómo se explica? Bueno, hay un debate interesante que Guillermo tuvo sobre que el concepto de democracia ganó una guerra de ideas, ¿no? A partir de la caída del muro de Berlín, pero que los autócratas se han dado cuenta en muchos lugares que les conviene parecerse a una democracia por una cuestión internacional, ¿no es cierto? No recibir una condena internacional. Entonces hay países que nosotros podemos pensar como democracias en Europa, como Hungría, como Polonia, Rusia, que realmente ha tenido una reversión autoritaria, que se disfrazan un poco de democracia para poder navegar las aguas de los tiempos que corren, porque no hay realmente un sistema alternativo hegemónico a la democracia como si había antes de la caída del muro de Berlín. Así que yo creo que hay como una especie de estrategia de disfraz democrático en algunos países que bueno, es complejo, ¿no? Pero porque hay una especie de triunfo de la democracia como idea, ¿no es cierto? ¿Qué es la democracia delegativa de la cual hablaba Guillermo? Bueno, él una vez que culminó sus trabajos sobre transición a la democracia, empezó a trabajar sobre consolidación. Inmediatamente se dio cuenta que esa idea no prosperaba porque no existe algo que sea una democracia consolidada. Cualquiera puede tener reversiones autoritarias. Y el concepto de democracia delegativa lo desarrolla analizando los casos de Argentina con Menem, Collor de Mello en Brasil y el primer gobierno de Alan García en Perú. Entonces él observa que las democracias latinoamericanas sí tienen elecciones limpias, libres, competitivas, son regímenes democráticos, pero que en el funcionamiento, en la forma del ejercicio del poder, tienen déficits, ¿no? Y estos déficits son de estos presidentes que se creen que son la encarnación de la nación, que los partidos políticos son solamente facciones, que las instituciones de control, el Congreso, el Poder Judicial son una molestia. Son democracias que surgen, liderazgos delegativos que surgen en momentos de crisis, entonces concentran poder, toman decisiones rápidamente, implementan políticas públicas sin consultas, y todo lo que tenga que ver con rendición de cuentas y controles es lo que estas líderes delegativos tratan de socavar. Y de ahí se traslada la idea de que hay una ciudadanía de baja intensidad, porque somos solamente ciudadanos o ciudadanas para ir a votar a elecciones, y entre las elecciones no hacemos nada, no cuestionamos al gobierno, y bueno, eso es la intención de los líderes delegativos, cuyo riesgo es deslizarse hacia el autoritarismo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Rusia con Putin, siendo una democracia delegativa, se deslizó. Siempre está ese riesgo, ¿no? Al violar los mecanismos de rendición de cuentas. Esto implica una regresión de dictaduras militares a regímenes de este tipo. Bueno, creo que tener elecciones es algo importante, ¿no? Porque al tener elecciones uno puede, de alguna manera, controlar a los líderes delegativos, pero el riesgo de deslizamiento autoritario siempre existe. Por ejemplo, el caso contrario fue de Collor de Mello en Brasil a Fernando Henrique Cardoso en Brasil, digamos, se fue de una democracia delegativa a una democracia realmente representativa, es decir que
digamos, hay varias opciones, digamos, al tener una democracia delegativa, pero el riesgo de deslizamiento autoritario siempre existe. De todos modos, también siempre existe otro riesgo y es el de, a ver, dentro de sistemas que respetan la división de poderes, de pronto congresos que tumban presidentes, caso Perú, con 4 presidentes en 5 años, e inclusive, bueno, con el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso. Y eso es algo latente en otras democracias también. Sí, sí, siempre hay una tensión, ¿no es cierto?, entre los distintos poderes. Y depende caso por caso, ¿no? Eso es un análisis realmente empírico, hay que ver caso por caso cómo se va desarrollando. Fujimori también, aunque la democracia delegativa, el concepto surge con el primer gobierno de Alan García, observando el primer gobierno de Alan García, Fujimori fue realmente la consagración de la democracia delegativa en Perú, porque cerró el Congreso, digamos, ahí se termina, digamos, vas de una democracia delegativa a una autocracia. Y yo recuerdo una anécdota interesante que el hijo de Fujimori en algún momento hizo una nota diciendo, no, mi papá no era un líder autoritario, mi papá era un líder delegativo. Como que era algo bueno, digamos, no era tan malo como ser, digamos, un líder autoritario, estaba ahí en el medio. Entonces, por eso creo que hay que ir caso por caso empíricamente a ver cómo funciona esa dinámica entre los distintos poderes. ¿Dónde quedan los partidos políticos? No te hablo de las coaliciones, que hoy son mayoría en nuestros países, pero los partidos políticos en sí, los tradicionales, ¿están en vías de extinción? Bueno, no, yo creo que depende también acá el caso por caso. En la Argentina vemos que los partidos mayoritarios, a pesar de las sucesivas crisis que hemos tenido, siguen siendo preponderantes, aunque han surgido nuevas fuerzas, pero esas nuevas fuerzas han hecho coalición con los partidos más tradicionales. Sí, yo creo que los partidos tienen una crisis tan importante como las instituciones democráticas, porque los ciudadanos y ciudadanas ya no nos sentimos representados por una etiqueta que pueda condensar todos nuestros sentimientos, expectativas, horizonte de vida que tenemos, ¿no? Entonces tiene que ver también con una sociedad contemporánea que tiene identidades más fragmentadas. Entonces también a los partidos políticos tradicionales les cuesta tener una identidad que represente los distintos valores de estas sociedades. Es que, corregime, Gabriela, ha desaparecido el carisma y ha surgido la bronca, el reproche. Bueno, hay mucha bronca y mucho reproche en muchas sociedades y en muchas democracias, las nuevas y las viejas. Solo ver, por ejemplo, las protestas en Francia, solo ver la situación en Inglaterra, digamos, Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Quién iba a pensar que iba a surgir alguien como Trump cuando surgió, ¿no? Yo creo que también hay una búsqueda de carisma detrás de esa bronca. Y que seguramente esa bronca, si uno mira atrás, al pasado, digamos, de las primeras décadas del siglo XX, esa bronca se termina condensando en liderazgos muy carismáticos, como fue la Alemania después de la caída de Weimar, ¿no? Que, digamos, con una hiperinflación, digamos, una humillación detrás de la Primera Guerra en Alemania, y toda esa digamos, yo no diría anomia, sino randomización de las relaciones sociales, en donde ya no sabemos quién es la autoridad, quién no es la autoridad. Toda esa ebullición se concentró realmente en la búsqueda de un líder carismático que puede ser muy peligroso, ¿no? Te noto optimista dentro de todo y eso me parece que es bueno. Bueno, lo que pasa es que como yo participé de alguna manera en mi juventud en el proceso de transición a la democracia y sé lo que costó, me obligo a ser un poco optimista y no desesperar, porque hay una idea de Guillermo que yo la quiero plantear. Él escribió un texto que se llamaba Las crisis perpetuas de la democracia, ¿no?
cuando él recibió el premio a su trayectoria de la Asociación Mundial de Ciencia Política. Y en ese texto él dice, bueno, ya un texto del 2007, cuando nadie hablaba ni de retroceso democrático, ni de crisis. Y él decía, bueno, sí, la democracia está en crisis, pero la democracia siempre está en algún tipo de crisis, porque no es un sistema cerrado como el autoritarismo, sino que implica un horizonte abierto, donde los ciudadanos, las ciudadanas, estamos siempre esperando algo más. Es decir, siempre va a haber un tipo de crisis. Lo que tenemos que hacer, los politólogos, las politólogas, los periodistas dedicados al tema, es los practicantes de la democracia, es ver qué tipo de crisis es, qué profundidad tiene y cuán bien equipados están o no nuestros países, nuestras democracias para enfrentar esas crisis. Entonces hay distintos niveles de crisis, pero la democracia siempre va a estar en alguna crisis de insatisfacción porque siempre le pedimos algo más. Gabriela, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Jorge, un gusto. Ha sido un gusto, realmente. Y ha sido un gusto compartir este cuarto de hora, estos 15 minutos y monedas de Cadal TV en un día tan particular, o por un día tan particular, el 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia. El mejor sistema que supimos concebir y conseguir. Nos reencontramos en la próxima. Chao.